Doctor Camilo Rodríguez, médico internista, neumólogo, magíster en hipertensión pulmonar de la Universidad de Bolonia y la Universidad Victoria de Madrid. Actualmente es jefe del servicio de consulta externa de la Fundación Neumológica Colombiana. Además, es un excelente médico comprometido por la salud y el bienestar de sus pacientes. ¿Cómo hace el doctor Camilo Rodríguez para hacer tantas especializaciones, para importarle tanto a sus pacientes y tener tiempo de venir hoy a acompañarnos al primer podcast de salud respiratoria y sacar tiempo para nosotros? Bueno, Dina, pues he sido un afortunado de la vida. Desde pequeño pues he tenido como un método de estudio inculcado en la familia y que se ha cruzado con las oportunidades. Yo estudié en la Universidad Nacional, la universidad pública, y eso me abrió la mente desde mucha perspectiva. Y después, como mencionaste, tuve la oportunidad de estar en universidades privadas, adentro y fuera del país. En la medida en que uno va conociendo personas, también se da cuenta que hay otro universo de conocimiento, el relacionamiento humano, y pude darme cuenta que tal vez ese conocimiento que me dan los pacientes en el día a día, para mi vida, para mi familia, para mi carrera profesional, es una gasolina constante. Entonces, pues sí tenemos fama los médicos de estudiar mucho y de que nunca se acaba esa parte, pero en mi caso es una fama que, como sospechas y mencionas, he disfrutado. Y lo otro, pues que Colombia ha sido un país y se mantiene como un país en Latinoamérica con buena medicina. Entonces es un campo donde lo puedes ejecutar de una forma adecuada, y también una situación más afortunada que estar en la Fundación Neumológica Colombiana es algo también que es muy positivo, porque estoy acompañado de otros cerebros, de otras mentes, de una infraestructura que realmente tiene unas misiones muy enfocadas en el paciente, pero también desde lograr un ejercicio médico bonito. Entonces, pues es la mezcla de todo eso, de salpicón de cosas, es lo que ha hecho que pues haya podido tener esas oportunidades y estemos aquí y estar a la altura de tu podcast. No, doctor, por favor, de verdad que es un honor para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por Spotify, por YouTube, por Amazon. De verdad que les invitamos a que comenten estas publicaciones. El doctor Camilo es una persona que tiene una agenda también muy ocupada y ha podido sacar este tiempo para venir y traernos a ustedes esta información muy valiosa acerca de enfermedades respiratorias crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud, son muchas las muertes a causa de estas enfermedades. Es por eso que nuestro podcast Cuida tus pulmones para la vida quiere concientizar, quiere educar también y quiere también visibilizar estas condiciones por el derecho a respirar. Siempre lo hemos dicho en todos nuestros podcasts, tenemos derecho a respirar. A veces estas enfermedades no avisan cuándo van a llegar, no avisan el momento en que aparecen en tu vida y cómo cambian tu dinámica familiar y muchos otros aspectos. Entonces, tener al doctor Camilo Rodríguez es un regalo de verdad para todos ustedes, para que puedan escuchar desde el profesional en términos para ustedes acerca de este tema tan importante. Doctor Camilo, estas enfermedades respiratorias crónicas, hemos venido hablando de la hipertensión pulmonar, que es la razón de ser de la Fundación Ayúdanos a Respirar, pero nosotros no podemos desconocer que vienen otras enfermedades respiratorias crónicas a veces detrás de ella o adelante, o no necesariamente, pero están todas muy parecidas pero diferentes, porque cada una es diferente y usted es el mejor en esto. ¿Cuál cree usted que o cuál nos podría enseñar a nosotros hoy en términos de médico para paciente, cuáles son los síntomas de estas patologías y en qué momento se debe consultar al profesional? Perfecto. Hay dos situaciones clásicas en la salud respiratoria. Una es la tos, que no hemos tenido tos en algún momento, y tal vez esa tos que va más allá de 2 semanas, 3 semanas, o sea, más de 15 días, no debería suceder. Claro, hay cuadros de resfriado común, en episódicos o en algunos momentos del año, que sabemos que hay estos famosos picos respiratorios. Entonces yo sé que en mi núcleo familiar el niño contagió al abuelito, en fin, y está como muy viral el cuadro, muy gripal, de moquitos, pero va cediendo, es como lo habitual. Todo lo que pase más allá de eso debe tener una explicación, Dina. Los pacientes deben encontrar una explicación con sus médicos tratantes al respecto. Entonces, síntomas
respiratorios, la tos y el otro clásico que es la fatiga, y que seguro ya en este podcast que cada vez tiene más audiencia, muchos colegas han mencionado la palabra disnea, es como los médicos llamamos a la fatiga. Entonces la tos y la fatiga, la tos y la disnea son dos síntomas que no deben pasar más allá de 15 días de cualquier cuadro agudo. Si esto se perpetúa, y más si esa tos es una tos con sangre, estás perdiendo peso rápidamente, la tos es con flema, también secreción nasal de color amarillo verde, podría ser ya una situación respiratoria crónica que no es concordante, o la sola fatiga que no resuelva podría estar indicando que algo que no está funcionando bien en nuestros síntomas respiratorios. Entonces, en ese caso siempre es importante consultar. Ahora, puede haber tos, por ejemplo, crónica por causas gástricas, trastornos deglutorios, no menos importante, pero insisto, no es normal que se perpetúe en el tiempo. Entonces, a veces culturalmente vamos a la droguería, ¿cierto? Buscamos la mejora, el remedio casero que viene con cariño, yo no estoy en contra de eso, pero las cosas deben resolver, no tiene por qué seguir aumentando. Entonces, lo que vaya más allá de 2 semanas hay que buscar una causa, y claro, ahí se abren muchas puertas de posibles causas de tos o de fatiga disnea. Y en estos casos, cuando ya hay el síntoma, le llamo yo, cuando llega ese síntoma a cambiarte la vida, que en algunos momentos tú lo minimizas, no le das la importancia, y hasta que ya te llevan a una sala de urgencias es que viene un diagnóstico, y viene esa etapa que es recibir diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas que hacen para diagnosticar estas enfermedades? Perfecto. Lo mínimo entonces yo digo hay que tener foto del pulmón, entonces hay radiografías, y en casos adicionales que se requiera mayor investigación, la famosa tomografía axial computarizada o TAC de tórax. No siempre hay que hacer una TAC, una radiografía puede dar cierta información. Entonces la foto te dice cómo está el carro, polichadito, bonito, pero solo con eso tú no vas a comprar un carro. Necesitas saber si prende, si apaga bien, si frena bien, si acelera bien, cómo funciona el carro, lo ves con pruebas de función pulmonar. Okay. La capacidad pulmonar se puede medir en ciertas máquinas, en ciertas maniobras de respiración en esfuerzo. Entonces son las pruebas de función pulmonar. Y hay algunas enfermedades que afectan todo el cuerpo, llamamos sistémicas, reumatológicas, por ejemplo, es un ejemplo clásico: artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, el lupus, miositis, enfermedades reumatológicas que pueden afectar cualquier parte del cuerpo, Dina, incluyendo el pulmón. Entonces, eso que tú dices, a veces la persona recibe ese diagnóstico, está en ese duelo, está tratando de entender lo complejo que puede ser la enfermedad, y la misma dolor articular, la misma pérdida de fuerza, de pronto te hace pensar, por eso es que me fatigo, y nunca en ese proceso tan complicado, en esos meses iniciales, se ha dicho, un momento, y mi radiografía o mis pruebas de función pulmonar, hay que ir a ver el pulmón, porque como mencionas, respirar puede ser tan natural que a veces se nos olvida de volver a tener esa atención. Y hay otros casos importantes como los extremos, los jóvenes que hacen mucho deporte o son más activos, son más aguantadores, entonces se demoran en consultar, en creer que algo está pasando. Sí. Y en el otro extremo a veces tenemos bien merecido, consentido a nuestros adultos mayores en la casa, les traemos el periódico, pocos salen, son sedentarios, entonces no se exponen a fatigarse. Entonces sin duda que casi siempre es importante, frente a esos diagnósticos que mencionas ese momento, en un momento dado preguntarse: ¿esta enfermedad, este diagnóstico nuevo, está respaldado en pruebas? O si esta enfermedad que tengo sistémica puede afectar mi capacidad pulmonar, y también si merezco, por supuesto, seguramente esas pruebas. Excelente, y lo mejor es que este tipo de pruebas diagnósticas que usted nos está mencionando son pruebas que están cubiertas por los sistemas de salud, creo que en cualquier país de Latinoamérica. Entonces a veces también es importante que como pacientes, de hecho cualquier colombiano, cualquier ciudadano, después de la epidemia que tuvimos con el COVID, la pandemia, tenemos que conocer esto, porque las enfermedades respiratorias en muchos casos llegaron después también de la pandemia. ¿O estoy equivocada, doctor? Dina, eso es una realidad. Fue como hacer una
lo que llamamos tamizaje o pesquisa, lo ¿Sí? que puede hacer uno, por ejemplo, famoso, antígeno de próstata en los hombres, citología, mamografía en la mujer, que son exámenes sencillos de fácil acceso para encontrar enfermedades. Eso pasó con la pandemia y el COVID. Porque tú usualmente, lo mismo, la gripa se pasaba en casa, la sobrevivías así, nos generó una cultura de no, un momento, debo hacerme un examen, debo hacerme una radiografía. No estamos diciendo que todos los COVID y todas las gripas ahora, pero sí se hacían exámenes que usualmente no hacíamos, Sí. y eso nos llevó a darnos cuenta de hallazgos de muchas enfermedades. Inclusive la persona pensaba que todo era el COVID, y resulta que no, que era una enfermedad que ya venía desde antes Así y no es. se había manifestado, pero fue el cambio en el chip, en la concepción del paciente y también a veces del mismo sistema, el que sí aterrizaba en hacer esos exámenes de capacidad pulmonar, radiografías, y darnos cuenta que había algo desde antes. Sí, doctor, imagínese que dentro de la comunidad de la Fundación Ayúdanos a Respirar, acuérdense que todos los que están viendo este en vivo pueden comentar si tienen preguntas para el doctor, si tienen comentarios, porque sabemos que muchos de ustedes son pacientes o su familiar es un paciente. A veces también llegó, no, mi papá, mi abuelo desarrolló una EPOC, desarrolló una fibrosis pulmonar, cosas que de pronto no se esperaban y a veces no saben cómo navegar en el sistema, que son cosas que pueden también conseguir ayuda, no solo en Fundación Ayúdanos a Respirar, sino hay otras organizaciones que también apoyan a la comunidad, y eso también es importante reconocerlo. Entonces yo quisiera que comentaran lo que el doctor nos está contando de las pruebas. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera prueba que les realizaron para obtener su diagnóstico? Creo que a mí me encanta cuando hacemos este tipo de preguntas porque uno se sorprende y también encuentra uno que todo es una guía clínica y que, por ejemplo, en nuestro país, en todas partes les envían las mismas pruebas. Eso nos parece súper chévere porque significa que la educación de nuestros médicos se está viendo reflejada en la atención a los pacientes. Eso también tenemos que sentirnos orgullosos por esa parte en Colombia. Doctor, en cuanto a, hablan mucho de los tratamientos para estas enfermedades. Actualmente hay tratamientos que ofrezcan mejoras en cuanto al síntoma para estas enfermedades. Claro, como es un grupo tan heterogéneo, tan distinto de afecciones respiratorias, entonces pues poder darte una calificación transversal para todas sería difícil. Te puedo poner un ejemplo de algo tan clásico como el asma. Sí. 14-12% de las personas en Colombia sufren de asma y casi que es un dato universal, o sea, es muy frecuente, y un asmático con un diagnóstico sólido, confirmado, que ese realmente sea su problema, tiene muchas opciones de tratamiento y casi que decimos en neumología, Dina y pacientes que nos escuchan, un asmático tiene derecho a hacer una vida normal. Ay, sí. O sea que el tratamiento, mira que va tan cercano a eso. Muy importante ese trabajo colectivo, no porque te quiera echar flores hoy, porque estoy acá, pero la educación a los pacientes, y ustedes entre pacientes generan una verdadera educación en un paciente con asma, ese paciente va a ser exitoso. Claro, si se rompen mitos, malas creencias, en fin, porque el asma siempre uno piensa en el inhalador, en fin, pero hay mucho tratamiento, tanto para hacer una vida normal. Te pongo ejemplos como este deportista olímpico Phelps, el nadador, el futbolista famoso entre mujeres David Beckham, los que le gusta la música, Bono, el cantante de YouTube, son asmáticos. Y mira todo lo que hacen con la voz. Entonces, ese extremo, mira, puede estar perfecto. Las enfermedades que tienen que ver con el entorno, por ejemplo, del cigarrillo, en nuestro campo colombiano y en muchas zonas en Venezuela, en Latinoamérica, que toda se cocina con leña, Nina, o con carbón, o que la exposición puede ser minas de carbón, las exposiciones laborales, polvos de construcción, que da eso que llamas EPOC, enfermedad pulmonar crónica. También tiene varias opciones de tratamiento. Ahí hay un daño un poquito más importante en la estructura pulmonar que en el asma, entonces va a haber más limitación, pero tenemos la ayuda de la rehabilitación pulmonar. Entonces se va buscando la forma de ir mitigando al máximo estos síntomas, si bien algunas de esas enfermedades ya dejan una secuela. Y tal vez en el otro extremo del asma, lo opuesto, pues esté la fibrosis pulmonar. O sea que tenemos pacientes con fibrosis pulmonar. Imagínate que hay casi 180 tipos de fibrosis pulmonar. Entonces
yo siempre les digo a los pacientes, bueno, primero, muy importante saber que tienes eso, porque así como mencionabas que gracias a Dios, por lo menos en Colombia, el acceso a una radiografía, a una espirometría, en la mayoría del país, ¿no? También hay personas que están en territorios, no sé en Leticia, no sé en el Bichada, pero en el global el acceso a esas pruebas es algo que es asequible. Pero muchos pacientes ya con fibrosis o cosas que pueden pasar como hipertensión pulmonar están matriculados en una enfermedad que no es. Entonces, ya llegar a un diagnóstico de fibrosis es importante, que no esté matriculado en asma y en EPOC. Las pruebas son más exigentes, es un camino que puede ser un poquito más frustrante para el paciente, porque el médico no lo detectó, claro, como son más infrecuentes, son más difíciles de que haya un entrenamiento del mismo nivel que otras enfermedades, pero el cuento va a que cada fibrosis debo ponerle mi apellido, qué tipo de fibrosis es la que tengo, y con base en eso, Dina, los tratamientos van a ser distintos, siendo una enfermedad mucho más de un pronóstico más difícil que las otras que hemos mencionado, pero siempre hay algo que hacer, eso es importante, no importa en qué momento estés de la enfermedad, entenderlo no va a ser fácil, pero siempre hay algo que hacer, siempre hay que apoyar al paciente, al familiar, al entorno, siempre hay alguna cosa que ofrecer para atender la situación. Yo digo, el toro se coge por los cachos, le digo a algunos pacientes en consulta, entonces siempre hay algo que hacer. Todo esto que nos está diciendo el doctor se me vino a la cabeza en toda la cantidad de congresos científicos que me lo he encontrado con sus pósters. Entonces yo siempre que veo al doctor Camilo, pienso en eso. Yo dije, definitivamente, o sea, estar en el tema de la investigación y tener esta información de lo que va saliendo para sus pacientes es una necesidad y es una esperanza para el paciente y su familia, ¿sí? Cada uno desde su punto está haciendo su parte y sin duda ver al doctor en todo eso de investigación me encanta, y luego lo veo por allá corriendo en la neumológica por los pasillos de un lado para el otro también con el tema de la atención a sus pacientes. Entonces dice uno, se convierten en profesionales que manejan un todo y por eso le pueden ofrecer a los pacientes una oportunidad de mejora. Y como usted bien dice, que le digan a uno que porque tiene una enfermedad crónica no hay nada que hacer, no. Es lo más fulminante que puede haber para nosotros como pacientes. Siempre tiene que haber una esperanza independientemente a la fe que tiene cada uno o a lo que lo profesa, pero siempre tiene que haber una esperanza de vivir mejor, ¿sí? Sabemos que el síntoma por los pacientes que llegan a la fundación en cuanto a EPOC, en cuanto a fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar, son como los síntomas más fuertes. Y asma, tenemos una experiencia desde la fundación, y es que ellos, justamente por poder llevar una vida casi normal, a veces minimizan el riesgo, y entonces se confían, y entonces simplemente es que después el asma los lleva a una urgencia. Sí, entonces también parte de las campañas de concientización es decirle, oiga, usted está muy bien, siga así, pero tiene que tener autocuidado, hábitos de vida saludable, y si está medicado, muy juicioso con sus medicinas. De acuerdo, yo a los pacientes con asma les digo, es agradecida la enfermedad, pero eso a veces la hace, como dices muy bien, potencialmente traicionera. Entonces no hay que bajar la guardia, pero bueno, sí, todo es educación, es educación. Sí, definitivamente. Doctor, en cuanto a medicina personalizada, ahora se habla mucho de esto. ¿Para estas enfermedades respiratorias estamos viendo medicina personalizada? De nuevo ahí, dependiendo del grupo de la enfermedad, ya hay algunos rasgos clínicos, exámenes de sangre de la cotidianidad que podrían orientar que sepas que a un paciente distinto a otro, si tiene ese hallazgo en ese examen, la respuesta al tratamiento pueda ser distinta. Entonces, de pronto, del mundo de la fibrosis pulmonar, de la hipertensión, estamos aún más cerca a los primeros pasitos de exponer y más de investigación todavía, que de una realidad, de pronto en EPOC, de pronto en asma, ¿sí? O hay ejemplos tan bonitos como la fibrosis quística, que de nuevo yo siempre digo, ¿cuál es el apellido de la fibrosis? Sí. Fibrosis quística, enfermedad más de la neumopediatría, que se detecta por su condición genética usualmente en edades tempranas, pero el cuento va que cuando hablas de medicina de precisión ya se sabe que ciertas alteraciones genéticas que producen la fibrosis quística tiene unos tratamientos que modifican por completamente, le dicen tratamientos modificadores. Imagínate, entonces pueden modificar la respuesta,
pero si la persona tiene esa condición, aún no es para todos ese tipo de mutación como causa esencial de la enfermedad. Entonces, efectivamente, Dina, para ese tipo de enfermedades crónicas se busca eso, algunas con mayor avance que con otras, pero siempre estamos buscando, es claro, entender ese individuo como tal, cuál puede ser su mejor opción frente a las distintas posibles tratamientos. Doctor, y desde la experiencia suya atendiendo pacientes, porque no solamente está con la investigación, con la parte también administrativa, sí que es muy importante para que funcionen los programas. ¿Cómo ve usted la participación que puede tener el cuidador en estos pacientes con estas enfermedades respiratorias crónicas? Claro, es absolutamente esencial. Yo digo un chiste bobo en una que otra conferencia que no digo, por ejemplo, EPOC. La sede EPOC, como dijiste, es crónica, o sea, no es con pico y placa martes y jueves, no es solo de noche, es todo el tiempo. Entonces, sacar adelante ese barco con esa enfermedad para cada paciente, no, necesita una tripulación, definitivamente, y entre más personas están involucradas, pues mucho mejor. Sabemos claramente, están descritos síndromes de fatiga de los cuidadores. Sabemos que nuestra población en general, Colombia y el mundo, tenemos ya no esa famosa pirámide poblacional, sino es un barril, es decir, cada vez más adultos mayores, sí. O como decimos, mal dicho, pero con cariño y respeto, más abuelitos. Entonces, claro, va a haber más limitación para sus desplazamientos. Ahí es clave que haya un cuidador y ojalá familiar, ¿no? Porque sí. Viene en el combo completo, con amor, con cariño, con cercanía. Uh-huh. Entonces, sin duda es muy importante que haya un apoyo para el cuidador y lo hablábamos antes del telón con Dina, que es muy útil cuando un paciente puede estar en un centro de referencia y que ese centro de referencia ya no solamente mire su tratamiento médico, la parte farmacológica, sino que dé ese apoyo, ¿sí?, de salud mental, ojalá salud mental respiratoria. Todas las enfermedades tienen necesidades distintas, probablemente enfermedades crónicas, otras como el cáncer, nos llevan años, décadas de avance porque los grupos de apoyo se configuraron antes. Pero en cuidado respiratorio venimos acercándonos hacia eso. Por ejemplo, en la Fundación Neumológica ya tenemos experiencias no solo de entrenar a pacientes expertos, sino a cuidador experto en torno a estas enfermedades. Y como tú mencionas, en esa polifaceta, parte polifacética que podemos tener los médicos, a veces las juntas médicas terminamos discutiendo no la molécula, el examen raro, sino que lo que más está afectando a esa persona es su entorno y su cuidado. Sí. Que no logra acceder a ciertos cuidados porque o no tiene el apoyo, o el apoyo es insuficiente, o el apoyo se fatigó, o es una persona de 85 años con su esposa de 83 o esposo. Entonces, generar todo ese nivel, tú dices, quisiera dar tantas cosas, pero hay una brecha psicológica, social, en fin, que hay que mirar. Entonces, es fundamental que migremos a eso. Yo pienso que es muy bueno que los pacientes de Latinoamérica, de Colombia, quienes nos estén escuchando, claro, qué hermoso tener su médico tratante, no lo cambien, su especialista, su neumólogo, su cardiólogo, quien nos ha acompañado en este camino, saberlo escuchar, pero de pronto decir, bueno, doctor, vamos a engallar el carro, ¿sí? O no el carro, sino entonces, como yo mencioné, esta tripulación, esta embarcación de la enfermedad. ¿En qué centro, en qué sitio, en qué fundación, cómo podría yo tener información adicional para enriquecer mi cuidado y el cuidado de los que me cuidan? Porque ¿quién cuida al que cuida? Entonces, seguramente tener esos puntos de referencia, porque no van a ser muchos sitios, ya es como hablar de lo especializado, de lo especializado, pero que es fundamental. Entonces, que tengan su cuidador, su institución, pero que puedan recibir la educación en torno a esto en otros centros de referencia, sería muy importante, porque sin el cuidador, claramente el empoderamiento que tiene la familia, la enfermedad la vive en carne propia el paciente, pero la vive también la familia en lo mental, y eso tiene un rol en el éxito del tratamiento. Totalmente, doctor, y ahí usted me recuerda que nosotros desde la Fundación hicimos el año pasado un acompañamiento
emocional a un grupo de POC de pacientes en Medellín. La mayoría de los pacientes eran adultos mayores, sus cuidadores eran sus hijos o su esposa, pero también hay un alto índice de adultos mayores en abandono. Entonces, a estas personas era lamentable su situación, y ahí yo creo que hay un llamado a la acción para los gobiernos, porque tenemos una población adulta que está en abandono. Entonces creo que ahí es algo muy importante, y son enfermedades que no sé si es que se están diagnosticando o es que están aumentando los casos, ¿sí? Pero ya hay muchos casos, o están llegando a las organizaciones, o nos estamos conectando todos, pero finalmente se están detectando. Y unido a eso, doctor, tenemos cifras de más o menos cuánto dura un diagnóstico para diagnosticar a una persona con EPOC, con fibrosis pulmonar, porque con asma sabemos que a veces desde la niñez, ¿cierto? Pero en EPOC y fibrosis hay un tiempo de diagnóstico. ¿Tenemos cifras de esto? Sí, hace poco hicimos, y Colombia participó, por ejemplo, en el registro latinoamericano para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Ese es el apellido en este caso. Exacto, es una enfermedad huérfana, pero dentro de ese universo de fibrosis es la segunda o primera más frecuente según los registros, ¿sí? Es un 20% más o menos se estima de las fibrosis, muy del adulto mayor. Y lo que encontramos en Latinoamérica, y repito, estuvo varios, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, la Fundación Neumológica, estuvimos aportando con pacientes nuestros, 18 meses es más o menos el 25% de la población, o sea, de cada 4, una persona puede demorarse año y medio en diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, y el promedio es 12 meses. Entonces imagínate el retraso tan importante. También sabemos, por ejemplo, para esta misma enfermedad, Dina, que cuando tú comparas que se remita, que ese paciente complejo salga del cuidado primario y se remita a una especialidad, y ojalá que sea un grupo tratante de fibrosis, por cada año se va casi que duplicando. Sí, lo vemos. La mortalidad. Entonces es muy distinto el que se remite antes de un año al que se demora 2 o que se demora 3 años. Entonces sin duda es un problema. Con EPOC tenemos otro problema, y es que el diagnóstico confirmado con la espirometría, hay un gran subdiagnóstico. Creemos que es más o menos del 60-65%. Se ha avanzado poco en eso, pero como tú dices, la neumología y la salud respiratoria con el COVID ha ganado un peso distinto, nos ha acercado a que pidamos más eso, porque también el paciente a veces es, ay, mi corazón, ¿cómo está? Es como un chip que tenemos que no se puede perder, pero hay que ponerle también el otro chip de, bueno, y la parte respiratoria, ¿cómo estará? Entonces sí hay un subdiagnóstico importante de estas enfermedades, o a veces sobrediagnóstico, como que a veces se formulan los inhaladores o se compran en la droguería, yo mismo me los pongo, pero nunca se ha hecho la prueba confirmatoria. Entonces también hay otros problemas, no solo de retraso, sino de subdiagnóstico e infradiagnóstico. Por eso me encantó me llevo esa pregunta que hiciste, o que resaltaste desde cuál fue el primer examen que usted le hicieron para diagnosticar su enfermedad, porque a veces hasta uno se vuelve a escarbar y de pronto encontramos que el diagnóstico no fue tan preciso. Entonces sí, tenemos retraso, tenemos subdiagnóstico aún. Hay 2 preguntas que llegan frecuentemente a la fundación, doctor, con los pacientes. Normalmente nos busca el cuidador. Ese es el primero que llega a la fundación, y pues es como el que primero sale a buscar ayuda, ¿cierto? Aparte del internet, porque recuerden que solamente buscar información basada en la evidencia. Mucho cuidado. Yo siempre les digo, cuidado con los grupos de Facebook, porque hay infinidad de grupos donde lo único que hacen es venderles medicamentos ofreciéndoles que los van a curar. Entonces, por favor, siempre les decimos, tengan cuidado, información basada en la evidencia, páginas web de las asociaciones médicas o páginas de las fundaciones. No se vayan a guiar por otra información que no es. Bueno, entonces nos llegan 2 preguntas, doctor. Una, si un paciente con EPOC, con fibrosis pulmonar, con asma, con hipertensión pulmonar, se va a vivir a una latitud más bajita sobre el nivel del mar, ¿esto le va a ayudar? Okay, va a depender del caso. No todas las enfermedades por el solo hecho de que se haga el diagnóstico implican que tengan oxígeno bajo. Si se demuestra que hay oxígeno bajo, que eso es importante, porque la primera pregunta que hicimos y resolvimos hoy es ¿qué voy a sentir? ¿Cuál es el síntoma? Pues uno de los síntomas, además de la tos, es la fatiga y el ahogo.
Entonces hago esa salvedad porque no siempre fatigarse es porque el oxígeno esté bajo. Hay que mirar dentro de la enfermedad cuál es la causa de eso. Pero si estamos seguros que ya por la evolución de la enfermedad el oxígeno disminuye, y se demostró en exámenes que está disminuido el oxígeno dentro del cuerpo por esa enfermedad pulmonar, pues vas a sentir más comodidad al estar pues más cerca al nivel del mar. Aquí en la región andina pues tenemos grandes alturas, y Bogotá pues es un ejemplo. Todo lo que sea por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar se considera una gran altura. Entonces va a ser una altura que va a exigirle más a la capacidad pulmonar. También muy importante aclarar, Dina, que yo me traslade a una ciudad de menor altitud no va a cambiar, a retrasar la enfermedad. ¿Sí? Eso es importante. Exacto, porque también me ha pasado que se van y como se sienten mejor porque ya no usan el oxígeno, claro, ahí lo que estamos es, repito, dándole más oxígeno al cuerpo. Ese oxígeno que el concentrador o la balita nos da acá en Bogotá, allá no lo da el ambiente natural porque hay más presión atmosférica de oxígeno. Pero la enfermedad puede seguir, llámese hipertensión, llámese asma, llámese POC, la enfermedad puede continuar. Entonces hay que seguir dando un tratamiento y habrá que medir ya qué tan bajito se pone el oxígeno, o que la diferencia de altura sea lo suficientemente importante como para que ya, por ejemplo, no se necesite el oxígeno. Entonces te puede servir en ese orden de ideas porque vas a estar más libre, menos dependiente del oxígeno, y de pronto eso hace que estés más activo, y sabemos que el ejercicio y la actividad física tienen unos beneficios muy importantes. Pero también hay que tener en cuenta lo que acabamos de hablar. ¿Qué dice el cuidador? ¿Qué dice el mismo paciente? Porque lo extraditan a otra ciudad y si no tiene la red de apoyo, no tiene quien le afecte. Entonces me ha pasado, vuelven tristes, deprimidos. Sí, la depresión. Y el doctor dijo, yo soy muy cuidadoso ante esas preguntas, porque si la persona no quiere, entonces pues tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque en donde vive, donde está su familia y lo que él quiere hacer, se le pueda brindar el máximo de atención. Y eso es otra cosa importante de los programas por enfermedades, que también tienen el acompañamiento de trabajo social, donde si bien no les dicen qué tienen que hacer, les dicen qué camino pueden seguir. Ahora, desde las fundaciones también, Ayúdanos a Respirar tiene las mentorías para los pacientes y sus familias. Nosotros les decimos, sus opciones son 1, 2, 3, pero usted debe tomar la decisión con su familia finalmente, porque pues digamos que nadie les puede decir que hagan o que no hagan. Entonces tienen que tener presente de que deben de tener en cuenta a su red de apoyo, porque de hecho cosas tan importantes como el trasplante pulmonar, si usted no tiene red de apoyo, pues difícilmente podría entrar por todo lo que implica. Entonces sí es muy importante. ¿Qué le decimos a esos pacientes que no tienen red de apoyo? No, pues buscar directamente. Puede ser que busque a través de la trabajadora social de su asegurador, uh-huh, esa remisión. Hoy privilegiados los que no tienen una red de apoyo tan robusta, pero escuchan este podcast, pueden escribir al correo, sí, a los medios de contacto que se tengan, y es buscar la ayuda. Es difícil, ahora que por ejemplo ponías ejemplos de trasplante, que cuando alguien muestra como el interés, realmente se logra de alguna forma ir sopesando y buscar ayudas de muchas formas, con la alcaldía local, con el aseguramiento, en fin. Realmente uno ve más es que si la red de apoyo, si bien al principio no es muy sólida, si realmente no hay como una voluntad global entre las personas que puedan estar generando algo de apoyo, al final eso es lo que lleva a que no se logre. Pero quien tiene la voluntad e insiste, casi siempre algo se logra solucionar. Entonces es buscar ese apoyo de alguna forma. Excelente. Doc, ¿algún caso de algún paciente, no tiene que decir nombres, pero que usted diga qué caso tan chévere, esta persona logró esto a pesar del diagnóstico? Pues recuerdo un caso de una infección pulmonar desde la infancia que dejó unas secuelas que se llaman bronquiectasias, otra enfermedad crónica, se llaman bronquiectasias, y esto hizo que era un muchacho joven, más o menos a los 18, 19 años ya estaba formalmente tan grave que entró a lista del proceso de trasplante, y recuerdo mucho que
en una consulta nos tocó hacer una carta y la llevó a la alcaldía, en fin, todas las recomendaciones de trabajo social se fueron haciendo conforme a esto. Tenía un tío que trabajaba vendiendo el diario ya en una plaza de Bogotá que se llama Corabastos. Uh-huh. Entonces daba cierto apoyo y solamente un ingreso que era la madre en casa, liderando todo esto. Entonces recuerdo, claro, que socialmente era complicado, tenía que ir a la rehabilitación. Latinoamérica nos escucha, entonces claro, Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Bogotá, dicen que queda 1 hora de Bogotá, sí, porque hay distancias tan grandes y el tráfico no ayuda. Entonces él se asesoró, le explicamos qué era el oxígeno líquido, los distintos tipos de oxígeno, y él fue aprendiéndolo, ¿sí? Y fue él solito casi que armando todo el paquete de cosas. Y no estoy diciendo que es un deber ser, es una anécdota simplemente. Claro. Pero sí. el día del trasplante, pues tocó pedir como un Uber. Yo le dije, venga, se lo pago. ¿Sí? Dios mío. ¿Por qué no? ¡Qué emoción! No, y bueno, y no lo hice yo, no voy a dar nombres, pero claro, si alguien ya lo escucha, la persona que lo hizo dentro de la fundación, pues sabe que bueno, pues que gran acto. No es como el deber ser, y eso no se puede, pero ese momento era era todo un sí o un no, y se dio así, y bueno, terminó siendo trasplantado, y ya la evolución que se conoce crónica, digamos, de un proceso de trasplante. Entonces, increíble. Por eso te mencionaba que es una persona que no era profesional aún, claro, sus estudios incompletos, porque toda su adolescencia fue lidiando con la misma enfermedad. Entonces, pero él insistió de muchas formas. Claro, no es lo ideal, y yo siempre digo, para cualquier enfermedad crónica, ojalá ni el médico, ni el paciente, ni la familia vayan en una chalupita, en una lanchita solo, sino ojalá armen su embarcación más grande, porque así es que se llega lejos. Sí. Entonces eso sí es claro. Y esa importancia de saber lo que tenemos, de saber lo que necesitamos, de aprovechar las opciones que tenemos también, y de cómo de autogestionar en gran parte nuestra salud, es también un mensaje de lo que queremos llegar y lograr con estos podcasts. Para todos ustedes, recuerden que pueden contactar a la Fundación Ayúdanos a Respirar, quienes tienen la posibilidad de buscar en sus regiones una organización de pacientes también. Y quiero enviar un saludo, doctor, a una sociedad muy importante a la que usted pertenece, y esa es Neumocito, que es la sociedad de los neumólogos, que están por todo nuestro país y donde nuestras esperanzas como pacientes también están en ellos. Entonces queremos enviarles un saludo desde Ayúdanos a Respirar, invitarlos a que sigan en ese tema de la investigación, en ese tema de divulgar, porque hacen muchos eventos de divulgación también de las enfermedades respiratorias. Entonces queremos enviarles un saludo. A mí siempre me dicen que porque yo no escribo un libro, mi vida no es nada, porque a mí se me vienen las historias de todos los pacientes que he conocido a lo largo de estos 20 años, y recuerdo un paciente con EPOC que yo conocí, usaba 5 litros de oxígeno. Una persona increíble, súper educada, y resulta que toma la decisión de irse de Bogotá, independientemente que sabemos que pues la patología puede continuar con el curso. Pero tenía su día a día de depresión, triste, que no podía hacer nada porque no podía dar un paso. Finalmente decide irse. No puedo decir su nombre porque él me va a escuchar, pero él sigue viniendo a tratarse a Bogotá. Pues resulta que ahora me manda videos nadando. Y yo digo, ¿qué? O sea, y tiene un día a día maravilloso. Y también tenemos que entender que lo que tenemos es el hoy. Y tenemos que hacer todo lo posible por el hoy que tenemos. Tratamientos médicos, seguimiento médicos, red de apoyo, fe, donde ustedes lo creen, pero también hay que poner de nuestra parte, definitivamente. Entonces, ese caso me encanta de verlo nadar. Él decía que hacía 15 años no se metía a una piscina y ahora nada, solo, bracea. Yo dije, Dios mío, qué envidia. Claro, espectacular. No, pero Sí. y las metas son para todos, o sea, no es Sí. que quien vea lejano la opción de nadar, pero la meta es para cada quien en la calidad de vida. Sí. Sí, y allá es donde yo insistía. De pronto algunos síntomas no los vamos a poder resolver del todo, vamos a poder disminuir en algunos porcentajes, pero la calidad de vida siempre se va a ganar. Y la enfermedad respiratoria, claro, da las limitaciones que nuestros pacientes, que nuestra audiencia vive en el día a día, pero mira, algo positivo es
que tu conciencia está preservada, ¿sabes? Puedes reconocer a uno de tus seres queridos. Yo digo, ahorita, mira, ya vendrá otro brindis navideño, Bendito chiquitico, el abrazo de los nietos, del hermano, eso se puede aún vivir, ¿cierto? A otras enfermedades que no permiten eso, ¿no? Entonces, hay que saber sopesar y bueno, finalmente, pues, el enfermo en una familia es una persona que está dejando una enseñanza grandísima para él mismo, ¿sí? Por eso te decían que escribas un libro, que tienes muchas enseñanzas que dar, pero también se está enseñando al núcleo, a la familia, a las personas que rodean. Entonces eso es otra forma como de verlo, con nada o sin nada. Bendiciones para quien puede nadar, pero cada quien tiene un propio reto. Un logro, sí. Exactamente. Sí, hay que y hay que celebrarlos. Sí, yo digamos que hablé del ejemplo de nadar, pero para mí un logro puede ser salir un domingo a comer con mi familia como no lo hacía hace mucho tiempo. ¿Sí? Eso es un logro. Puedo salir un domingo, puedo ir a un parque, porque sabemos que en algunos casos o en algunos estadías hay algunas limitaciones por diferentes motivos. Y ahí, donde ya casi terminamos, pero recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas, pueden seguir comentando la publicación de este súper en vivo con el doctor Camilo, y es esa relación de la enfermedad respiratoria crónica con la parte emocional, ¿sí? Ese apoyo necesario desde la parte emocional, porque es como que quedaras en una bruma de una nube negra y donde no pudieras a veces mover un pie adelante, tratando de aceptar, asumir el cambio y la incertidumbre de lo que va a pasar contigo, porque a veces pues los pronósticos no son los mejores. Ahorita se habla mucho del health coaching para acompañar a los pacientes de diferentes patologías, y más ahora con el tema de la respiración. El doctor de pronto ha visto que sus pacientes estén buscando este tipo de ayuda emocional o se estén soportando de alguna manera para sobrepasar estas etapas. Totalmente válido, y se ha incorporado a un modelo clásico. Todo paciente con cualquiera de esas enfermedades que hemos mencionado hoy debería siempre alzar la mano y decir dónde está un programa de rehabilitación pulmonar. Sí. Entonces, eso es algo básico. Cuando digo básico es porque, claro, es como un entrenamiento físico diseñado para mi capacidad pulmonar, y ya hoy en día se le han incluido estas nuevas versiones de mindfulness, de respiración oriental, yoga, tai chi, en fin. Tanto así que a veces en la fundación yo recochando le digo a los pacientes, usted solo quiere venir a clase de rumba y tai chi, pero la que cuando lo pongo a la banda, entonces eso sí, la clase que no es recocha, esa no. Pero claro, simplemente para decir que en la rehabilitación pulmonar no solamente entrenamos el cuerpo, sino la mente. Completamente válido, y hay cada vez más publicaciones científicas que miran el impacto de este tipo de estrategias que mencionas, mindfulness, tai chi, muy importante. Y es clave que a veces muchos dicen, ay, a mí me ofrecieron rehabilitación, pero ir allá, yo a veces les digo, haga la inversión 3 meses. No es fácil desplazarse, Bogotá, entiendo, porque hay pocos centros que la hacen y más en pacientes tan complejos, pero usted esos 3 meses aprendan a armar el gimnasio en su casa. Entonces tú mencionaste una palabra que me encantó ahorita, ¿cuál es mi logro? Entonces si yo armo el gimnasio en mi casa ya adaptado a mi forma, pero ya aprendí, gané la seguridad, me di cuenta que sí podía hacer algo de ejercicio, lo incorporo a mi cotidianidad. Tengo casos tan nobles como, no es que quiera hacer publicidad, pero recuerdo mucho que en COVID muchos pacientes no podían desplazarse, se estaban recuperando, les estaba enseñando a retirarse el oxígeno, el paso gradual de esto, y muchos los hice con un programa de Telepacífico, perdóname nombrar la marca, pero es un grupo de bailarines, tengo entendido, pues particulares por su sabor, ellos son afrodescendientes, entonces que están en el estadio allá de Cali y bailan, y muchos pacientes me decían, doctor, yo ponía esos aeróbicos en el televisor, tal cual, y con eso bailaba, y con lo que usted me decía, yo miraba la frecuencia cardíaca y fui bajando el oxígeno hasta que me lo quité. Es algo tan sencillo como eso, o sea, no hay que tener un super equipamiento para esto, y ese fue el logro, por ejemplo, para esas personas. Entonces, sí es importante, pregunten, alcen la mano, doctor, ¿dónde es el centro donde puedo ir a rehabilitación pulmonar? Me encanta. Y hagan esa inversión de 3 meses para toda la vida,
y llévense ese gimnasio para la casa. Y claro, viene con estas nuevas tendencias que son útiles, como que mencionas, de la parte mental y cómo lograr concentrarnos dentro de una cotidianidad que no nos deja vivir la enfermedad. Y ahí viene otra llamada de la acción, a la acción de nuestros gobiernos. Y es que en Colombia a veces, según el asegurador, el paciente tiene acceso fácil, sencillo y directo a la rehabilitación. Y eso es parte del tratamiento no farmacológico de los pacientes. Entonces es bueno que ustedes también lo sepan, lo conozcan. En Ayúdanos a Respirar en la pandemia, como no podíamos ir a las rehabilitaciones, los cuales nos dio durísimo porque eso era un grupo de apoyo prácticamente, nosotros nos ideamos los viernes a las 7 de la noche la rehabilitación cardiopulmonar virtual, donde decíamos vamos a engañar la mente. Entonces les vamos a decir que tenemos rehabilitación pero bailoterapia. Entonces a las 7 todo el mundo, como no podíamos salir por el encierro, nos vamos de rumba. Y todos llegábamos a la sala y una profesional hacía las rehabilitaciones, obviamente para personas que pudieran. Y les decíamos, si está en cama, no se preocupe. Desde cama usted hace los estiramientos, hace los ejercicios de respiración. Con el tiempo continúa la rehabilitación porque vino para quedarse. Lo más irónico es que la mayoría de pacientes son de México, de Perú y de Chile. ¿Por qué? Porque en todos los países no tienen acceso a la rehabilitación, ¿sí? En cambio, en Colombia, como sí teníamos la opción, pues los de Colombia son los que menos asisten, porque pues tienen obviamente en sus centros la posibilidad. Y ahí es donde debemos de aprender a valorar lo que tenemos. Total, ¿sí? total. Definitivamente, doctor, increíble conversar con usted de este tema tan importante y tan relevante en la actualidad, y mucho más para nosotros que convivimos con una condición respiratoria crónica. Para finalizar, un mensaje para sus pacientes y para quienes no lo conocen en el consultorio, pero saben que es un profesional tan comprometido con la comunidad de los pacientes. Nada, que es muy importante enfrentar la enfermedad con la mayor cantidad de herramientas que se tengan disponibles. Un choque frente a un diagnóstico y frente a un pronóstico a veces nos acerca los oídos más a lo que queremos oír y no a lo que de pronto deberíamos oír. Entonces, sí buscar ese médico tratante, ese especialista referente, que él sea su guía. Claro, hay que ir avisando si los tratamientos no están funcionando, pues sacar esa banderita roja y decir esto por dónde va, o si es lo que estamos esperando. Y en la medida de lo posible preguntar, alzar la mano, a través de todos los mecanismos que hemos mencionado hoy, si estoy en el mejor sitio para eso. Eso es importante porque estamos hablando de enfermedades, algunas muy frecuentes, pero estas crónicas, de alta complejidad, huérfanas, son enfermedades que preferiblemente deben ser tratadas en centros de referencia, y como mencionamos, pues en Colombia existen, hay certificaciones. Entonces es importante informarse, pero informarse de dónde es. Yo no tengo problema. Correcto. Y tú me decías, métale el mensaje final algo suyo. Yo no tengo problemas ni con Google, ni con inteligencia artificial. Solamente es el interés del paciente, pero sí les pido es, antes de hacer algo, si quieren traigan una carpeta de dudas, pero resolvámoslas acá, seamos cercanos en la consulta, para que no vaya a haber una desorientación. Porque, insisto, yo sé que es ese reto de la frustración diaria por mucha situación como puede ser una enfermedad, y no es el mejor momento para escuchar, hay que saberse dejar orientar. Entonces es muy importante trabajarlo de la mano del médico tratante, y ojalá que si es un diagnóstico que es complicado, yo averigüe cuál puede ser el mejor centro para eso, o de la misma mano con el médico que me esté evaluando. Perfecto. Y ahí también las organizaciones de paciente cumplimos un rol importante, y es brindar la información. Entonces también, si ustedes llegan a las organizaciones tienen la información hacia dónde se pueden orientar, hacia dónde pueden seguir y dónde pueden encontrar un camino que les va a dar respuestas. Y recuerden, todo basado en la evidencia. Yo sí hablo mucho de eso porque yo me he encontrado con unos casos que yo no sé si echarme la bendición, asustarme, pero bueno, la idea es seguir. Doctor, y le tenemos un pequeño detalle con mucho cariño de la Fundación. Resulta que Ayúdanos a Respirar siempre trata de concientizar, así no estemos en eventos o así no estemos nosotras, y hemos creado la marca Oxygen, que es una marca de camisetas que tiene un significado muy bonito.
Acá la tenemos. Donde tenemos, acá tenemos la cebra como señal de las enfermedades raras, como es la hipertensión pulmonar y pues las otras enfermedades que mencionamos. La mujer por el alto porcentaje para la hipertensión pulmonar, que es la razón de ser. Y acá tenemos los pulmones como la naturaleza, porque hay que cuidarlos y porque son fuente de vida, definitivamente. Por eso son dos pulmones. Imagínense cómo hay que cuidar los que Dios nos mandó con dos. Cómo hay que cuidarlos, y que tenemos especialistas de los pulmones, eso es una bendición impresionante. Y oxígeno, porque es lo que nos hace falta y los que nos ayudan a vivir. Con todo el cariño para usted, de verdad, ayúdanos a respirar y gracias por brindarnos este momento tan increíble de aprendizajes, tenerlo fuera del consultorio, de verdad que es un honor, un lujo y gracias por todo, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación y me devuelvo como empecé, que estos momentos, que lo que siento en esas experiencias es lo que más sentido y más emoción le da a mi decisión de ser médico. Y para mí como neumólogo y como alguien que ayuda a liderar procesos en la Fundación Neumológica Colombiana, pues poder decir que ayuda a respirar es un privilegio. Es un logro de vida. Nuestros médicos también tienen logros y muchos. Nosotros somos logros de nuestros médicos. Así es. Muchas gracias.